Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en su canal Aprendiendo sobre Ciberseguridad. Hoy quiero hablarles de esta vulnerabilidad. Hace parte del top 10 OWASP en la categoría A5, configuración incorrecta de seguridad. Como se los dije en el anterior capítulo, XML External Entities fue fusionado, ¿sí? Y pues es importante mencionar en qué consiste esta vulnerabilidad y por eso he hecho este video adicional. ¿En qué consiste esta vulnerabilidad? Finalmente es una vulnerabilidad donde el atacante puede sacar provecho de la forma como los intérpretes o parsers XML procesan un documento. Y ese sacar provecho se basa principalmente en la declaración de external entities como parte de las opciones que tenemos para estructurar documentos XML. Bien, prácticamente en esto consiste la vulnerabilidad. Ahora bien, cuando mencioné estructurar XML, digamos que como parte de todo el concepto de XML como lenguaje de marcado, hay dos formas para definir la estructura de un documento XML. La primera es XSD o definición de esquemas, Schemas Definition, y de lo que vamos a hablar hoy, que es prácticamente uno de los puntos donde se encuentra esta vulnerabilidad de entidades externas, son las definiciones de tipo de documentos o los Data Type Definition, las DTDs. Bien, en este caso, la vulnerabilidad de XML External Entities toma provecho de estas definiciones. Ahora vamos a ver de qué forma sacan provecho. Recordemos algo muy sencillo. Un formato XML simplemente es un lenguaje marcado y fíjense este ejemplo simple donde tengo una marca foo con la palabra Hello World. Prácticamente mi respuesta del lado del server es Hello World. Interpreté. Lógicamente del lado del server es en mi lado back. Yo tengo un intérprete que toma estos tags y los interpreta de acorde de la forma como lógicamente yo lo voy a definir. Tengamos en cuenta este escenario normal donde tengo un cliente, envío mis datos en formatos XML, tengo mi intérprete XML y pues el punto vulnerable bajo la definición de entidades externas de entities es que estas características prácticamente son interpretadas por estos intérpretes y en muchas ocasiones simplemente se dejan habilitadas las opciones de interpretar esas entidades externas. De ahí, digamos que la materialización de incidentes de que esta vulnerabilidad está presente en aplicaciones, tal cual. Ahora bien, ese es el punto más importante porque aquí radica el entendimiento de cómo funciona la vulnerabilidad. En la sección izquierda, fíjense que tengo un documento XML. Lógicamente, este documento XML está estructurado a partir de unos tags. Acá estoy utilizando las DTD, definiciones de tipo de documento, y voy a hacer declaraciones de entidades, que es donde radica mi vulnerabilidad. Bien, vamos a ver el inicio del documento. Fíjense que acá en el inicio del documento yo estoy declarando unas entidades. Entonces, ¿qué son esas entidades? Prácticamente estoy declarando una entidad espacio, NBSP, y su valor. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier punto de mi documento donde yo llame a este tag, lógicamente se va a replicar un espacio. Siguiente, mi entidad writer. En este caso, el valor de mi entidad writer es writer.doc. Bien, cualquier punto donde llame a writer se va a replicar con ese valor. Y finalmente, mi valor o entidad copyright, donde el valor final es copyright W3 schools. Bien, entonces fíjense que acabo de declarar al inicio del documento tres entidades. Y uno de los puntos de valor de este tipo de estructuración o definiciones, en cualquier lugar donde yo llame esos tres puntos, voy a obtener esos valores. Bien, ahora vamos al documento. Tengo un lenguaje marcado simple, pero fijémonos dónde estoy llamando a las entidades. Fíjense que acá en este tag footer
Estoy llamando a la entidad writer, a la entidad NBSP, que significa espacio, y a la entidad copyright. Bien, si yo enviara este documento al lado del server y lo procesara con un intérprete XML estándar, ¿qué es lo que puedo obtener de salida? Y fíjense acá, en esta parte, su parte derecha, donde vemos ya el documento, cómo sería leído. Fíjense que se reemplaza la entidad writer por su valor, writer Donald Duck, se reemplaza el espacio y en la última entidad que es copyright y su respectivo valor. Esa es la forma como funciona estas estructuras de definición de documentos, es cómo funciona la declaración de entidades y lógicamente para tener un valor entity, este tiene el ampersand, lo vieron ustedes acá, fíjense el ampersand, el entity name y comilla. De esa forma yo puedo llamar definitivamente lo que declaré al inicio de mi documento. Eso es lo más importante para que ustedes entiendan esta vulnerabilidad. Ahora bien, fíjense en este esquema de ataque, un escenario muy sencillo. Ahora, ¿qué pasaría si mi atacante en una de sus entidades declara un valor que busca consultar un archivo de sistema, en este caso etc passwd? Lógicamente, el intérprete o el XML parser para él es transparente. Él simplemente interpreta los valores que vienen a nivel XML y ejecuta. Pero si yo no tengo un control específico sobre los datos que puede ingresar este atacante, lógicamente pues el parser va a hacer su ejecución estándar y en este caso voy a obtener un archivo de sistema. No se preocupen que ya vamos a hacer en vivo y en directo el ejercicio real. ¿Y qué es obtener el archivo de sistema? Pues la información de usuarios que se encuentran en ese sistema operativo. Fíjense cómo hago uso de este ataque. Fíjense en la entidad que yo tenía declarada, en este caso una entidad que se llama XXE, ¿sí? Utiliza un valor para acceder a un archivo de sistema que en este caso es etc passwd y yo la llamo como normalmente puedo utilizar las entidades en documentos XML. ¿Cuál es el detalle en este caso? Pues que la entidad está haciendo referencia a etc passwd. ¿Ven? Ahí en ese punto se materializa mi ataque. Y lógicamente el parser está interpretando entidades, está interpretando estos valores y logro mi objetivo. El atacante logra el objetivo. Ahora bien, ¿cómo lo puedo prevenir? OSP, la bibliografía consultada, me dice que hay unas formas muy sencillas. Realmente, número uno, realmente, vale la redundancia, necesito utilizar entidades XML como parte del funcionamiento o la estructura que yo tengo en mi documento. Número dos, si la requiero realmente, pues debería controlar desde dónde vienen esas solicitudes que hacen uso de entidades. Como premisa número uno, no debería aceptar ningún documento XML con entidades que venga de un punto externo, de un punto no confiable. Si las voy a utilizar, que sea algo a nivel interno y controle puntualmente y conozca desde qué puntos, funciones, servicios vienen esos documentos XML con entidades. Y pues la más común y lógica, si definitivamente no necesito entidades como parte de la ejecución de mis procesos, de mi programa, deshabilitar esa resolución de entidades, ¿ok? De entidades externas. Esos son los puntos más sencillos y en eso consiste la vulnerabilidad. Ahora he preparado un laboratorio para que ustedes vean de una forma más sencilla y didáctica realmente cómo funciona esta vulnerabilidad. Ese laboratorio lo preparé acá en mi entorno de pruebas, mi entorno Kali, y consiste en un documento PHP que interpreta un documento XML. Tengo estos archivos y mi documento PHP es el siguiente, usando XML injectable.php. Listo. Fíjense su estructura, una estructura muy sencilla. Él simplemente interpreta un documento XML, un XML file, ¿cabe? Y en ese XML file yo tengo dos tags puntuales, que es usuario y password, user pass.
Bien, lo que estoy diciéndole a este archivo XML inyectable es recibe y procesa ese XML e imprime esos valores. Fíjense que acá los estoy imprimiendo con un echo, you have logged is as user and password. Hay algo muy importante para que ustedes vean acá en mi intérprete XML y una de las librerías, es esta librería. libxml end, no end. Esa librería me permite interpretar entidades. Bien, voy a salir de acá. Ok, voy a mostrarles ahora el archivo número uno, que es el que quiero que interprete, xml.txt. Ahora miremos ese archivo. Fíjense que es un XML muy sencillo, un tag principal creds y el tag user, el tag password y su respectivo valor. No tengo nada más ahí. ¿Listo? Ok. Ahora miremos el XML que sí tiene una sentencia que puede generar daño. Es mi xml.ei.txt. Si recordamos lo que vimos hace unos momentos, fíjense que estoy declarando la entidad. Estoy declarando una entidad. Esa entidad se llama XXC y lógicamente estoy llamando a un archivo del sistema. etc passwd. ¿Qué quiere decir eso? Que en unos momentos voy a ejecutar este archivo y me va a obtener la información de etcpasswd de esta versión de Kali que ustedes están viendo en pantalla. Bien, tengan en cuenta el otro punto. Fíjense que yo estoy llamando acá a mi entidad externa dentro del mismo documento. Lógicamente, esos son los valores que interpreta mi parser XML. Él mira esta entidad XXC, pero finalmente lo que esa entidad está haciendo referencia es al archivo etc passwd. Bien, ahora sí, viene la parte más interesante. Con un core voy a invocar primero el archivo válido, que no tiene ningún problema, y lo voy a invocar acá directamente en XML inyectable. Miremos el resultado. Acá está. Te has logueado con el usuario soy yo y el password ejemplo. Fíjense que interpretó de forma transparente, en este caso el XML. Ahora, ¿qué pasaría si yo inyecto el XML maligno, que es el XMLI? Acá estamos materializando la vulnerabilidad. Fíjense que estoy haciendo referencia directa al archivo etc passwd y acá tenemos toda la información que tengo en este momento en mi sistema operativo, en este caso, esta versión de Kali. Ahora bien, eso era lo que quería mostrarles. Así funciona el XML External Entities, esta vulnerabilidad que ahora hace parte del top 5 configuraciones incorrectas de seguridad. La solución, quiero mostrarles ahora este nuevo archivo, XML Injectable 2. Y en ese archivo, fíjense que ya eliminé la otra librería, la noEnd. Simplemente estoy diciéndole acá a este intérprete, no lo utilices. Es decir, si llega algún XML con entidades definidas, no las proceses. Vamos a ver el primer ejemplo con Corp, con el primer XML, que es el estándar que no tiene ningún problema, y es Injectable número 2. Bien, lo lee sin ningún inconveniente. Fíjense que interpretó sin problemas mi archivo XML, pero ahora quiero tratar de inyectar el archivo XML maligno en Injectable 2. ¿Qué ha pasado? Definitivamente no hubo una interpretación de esa entidad externa, esa entity, porque deshabilité esa opción en el parser. ¿Listo? La librería respectiva. Entonces, fíjense que esa es la prevención, fíjense en qué consiste la vulnerabilidad y pues definitivamente eso era lo que quería traer para ustedes el día de hoy. El complemento se nos había prometido de este top número 5 de OWASP 2021, configuración incorrecta de seguridad y que implica XML External Entities. Espero que les haya gustado, espero volver muy pronto con un nuevo video. Muchas gracias.